Un saludo a todos, yo soy Sebastián Durán. Hoy empezamos con la primera actividad de esta experiencia de aprendizaje integrada 5. Empezamos la semana con esta actividad de comunicación llamada Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. Este es el tema de comunicación, como dije, para tercero y cuarto grado de secundaria. Es la actividad 1 de la experiencia integrada de aprendizaje 5. Bien, nos dan este dato. En nuestro país, a pesar de que existen leyes en contra de todo tipo de discriminación, encontramos datos preocupantes como los señalados en la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial, realizada por el Ministerio de Cultura. En la encuesta se indica que más de la mitad de peruanas y peruanos se ha sentido algo discriminada o muy discriminada. Nos dicen que un 28% identificó que su color de piel fue la causa de la discriminación. El 20% dijo que fue por su nivel de ingresos o dinero, mientras que el 17% sostuvo que fue por sus rasgos físicos. Por lo expuesto, en esta experiencia nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? En este sentido, nuestro propósito será proponer acciones argumentadas frente a la discriminación a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. Seamos agentes de cambio. Sí podemos. En esta actividad leeremos un artículo de opinión para reflexionar sobre el problema de la discriminación en el Perú. Tomemos en cuenta que cada una de las actividades nos ayudará a lograr el propósito de la experiencia de aprendizaje. Será muy importante demostrar compromiso, creatividad y responsabilidad. Para realizar esta actividad, primero vamos a organizarnos. Es muy importante que gestionemos nuestros aprendizajes. Las siguientes interrogantes nos ayudarán a planificar nuestro tiempo y organización. Por ejemplo, nos dan estas 3 preguntas. Nos dicen cómo nos organizaremos para dar respuesta al reto y lograr nuestras metas de aprendizaje. Podemos organizar un horario donde dispongamos de tiempo para realizar esta actividad. ¿De qué manera participarán nuestras familias en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje? Pues nuestra familia puede ayudarnos con la pregunta que nos plantean, también con acciones que ayuden a evitar la discriminación e incluso puede que hagan compromisos para que no discriminen a las personas o entre nosotros como familia. Tercera pregunta, ¿cuál será nuestro horario? Para desarrollar las actividades de estudio, deporte y colaboración en el hogar, el horario lo podemos hacer. Vas a planificar un horario, te dejé un documento de introducción donde ahí puedes planificar las horas donde puedes desarrollar estas actividades. Nos acercamos al texto. Leemos el siguiente título, La discriminación enquistada en la sociedad. Solo el título. A partir de ello, es decir, de este título, respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto que leeremos? Nos dicen que el título es La discriminación enquistada en la sociedad. Entonces, ¿de qué tratará el texto? ¿De la discriminación que encaja en la sociedad o solo de la discriminación? ¿Qué significado tendrá la palabra enquistada en el título? ¿Tendrá relación con el contenido del texto que leeremos? La palabra enquistada sí tiene relación con el contenido, porque enquistada es como que encaja, significaría la discriminación que encaja en la sociedad, porque encaja con la sociedad son las personas quienes discriminan a los demás y en ellos encaja la discriminación. Registremos las respuestas en nuestros cuadernos y las iremos contrastando durante la lectura. Ahora sí vamos a leer el texto que nos presenta en el siguiente artículo de opinión. En sí es una hoja vertical, pero la he partido para que se pueda caber aquí. Leemos el texto La discriminación enquistada en la sociedad. La discriminación enquistada en la sociedad.
Vamos a analizar este artículo de opinión. Expresiones desatinadas como "no sabes con quién te has metido" y "tú no eres nadie" se repiten con preocupante frecuencia en la sociedad peruana. Tales frases no solo evidencian un mal manejo de las emociones y una falta de sensibilidad y empatía, sino que en el ámbito jurídico constituyen una vulneración a derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, como el derecho a la dignidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Este es un punto importante. La siguiente parte que vamos a leer nos dice: nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Más aún, nuestro Código Penal tipifica como delito contra la humanidad a la discriminación e incitación a la discriminación, castigando tales acciones con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3. Si el hecho se realiza mediante actos de violencia física o mental, mediante internet u otro medio análogo, o si quien comete el hecho es servidor público, la pena privativa de libertad será no menor de 2 años ni mayor de 4, además de quedar inhabilitado. Debemos recordar que en el Perú la protección legal de derechos tuvo luz por primera vez en el derecho a la igualdad y no discriminación que reconoció la Constitución peruana de 1979, que incluía como motivos prohibidos de discriminación el sexo, la raza, la religión, la opinión y el idioma. Posteriormente, en la Constitución de 1993 se garantizó el derecho a la igualdad y no discriminación, y se ampliaron los motivos prohibidos, que son el origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Sin embargo, en pleno siglo XXI, cuando se creía que el racismo debía estar extinguido y que el Perú se iba asumiendo como un país pluricultural, el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas, y que incluso un 8% del 53% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas, conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. Por eso, no solo en fechas como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el 21 de marzo, saludamos los esfuerzos que contribuyen a la constitución de un país sin discriminación, a la construcción. En esa línea, merecen un reconocimiento especial iniciativas como la del Viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, que impulsa campañas mediante la plataforma Alerta contra el Racismo, para llamar la atención de la ciudadanía sobre la dañina presencia de la discriminación en nuestro país. En consecuencia, la ciudadanía le dice no al racismo, a los estereotipos y al prejuicio. No existen personas superiores a otras, ante la ley todos somos iguales. Ruth Pacheco Escalante, abogada, el 2 de marzo del 2019. Después de la lectura, tratemos de encontrar respuestas a las siguientes preguntas. Recuerda tus respuestas en el acercamiento al texto, luego responde: ¿de qué trata el texto? ¿La palabra enquistada tenía relación con el contenido del texto? El texto en sí trataba de la discriminación, eso es muy obvio, que se encaja en la sociedad. La palabra enquistada sí tenía relación con el texto, porque la autora del texto nos da a conocer que la ciudadanía le debe decir no al racismo, a los estereotipos y al prejuicio. Esto quiere decir que la discriminación enquistaba en la sociedad. Pregunta 2. ¿Cuál es la finalidad del texto y para qué habrá sido escrito? La finalidad del texto es que las personas reflexionen en base a la discriminación. Creo que la intención de la autora, que es Ruth Pacheco Escalante, fue convencer al público de decirle no a la discriminación, dando a conocer sus ideas, porque su intención es convencer al público, obviamente. ¿A quién o quiénes estará dirigido este artículo de opinión?
a todo el público, ¿no? A las personas que oyen esta lectura o que la leen, a los que se le hace llegar. ¿Qué tipo de texto es y cómo lo sabes? Es un texto argumentativo, periodístico, deductivo. ¿Por qué es un texto argumentativo, periodístico, deductivo? Te explico. El artículo de este lectura que nos han dado es un artículo de opinión. Y el artículo de opinión es un texto argumentativo, ya que se basa en opiniones que el autor utiliza para expresar sus ideas a fin de convencer al público. Para ello se vale de diferentes formas o tipos de argumentos, tales como argumentos inductivos o deductivos. Es un texto argumentativo periodístico porque parte de una tesis inicial y llega a una conclusión. Es la estructura explicativa analítica y es texto argumentativo periodístico deductivo. ¿Qué significado tienen en el texto las siguientes palabras: índole, extinguido y pluricultural? Según el texto, las palabras índole, extinguido y pluricultural tienen el siguiente significado. Índole, como dijimos en el texto, se refiere a cualquier otra índole, cualquier otro motivo prohibido, puede ser, de discriminación que garantiza la Constitución de 1993, nos decían. Entonces, índole significa motivo de una cosa o carácter que distingue de los demás. Extinguido. En el texto se refería a que desaparezca la discriminación, a que se extinga. Entonces, extinguido significa ciertas cosas que se acaben del todo y que desaparezcan. Pluricultural. En el texto se dice que el Perú se iba asumiendo como un país pluricultural. Entonces, pluricultural significa un país con variedad de culturas, porque el Perú es un país con muchas culturas. Revisamos nuestros apuntes. Leemos las respuestas que registramos durante la lectura del texto. De ser necesario, realicemos una relectura con el propósito de precisarlas. Recordemos que cada uno de nosotros autorregula su proceso de comprensión del texto, es decir, sabemos si hemos comprendido o no lo leído. Es importante que logremos comprender el sentido global del texto, así que si no entendiste, te recomiendo volver a leer el texto para que puedas comprenderlo. Reconocemos las partes del artículo de opinión. Hemos leído un texto argumentativo, ¿ves? Hasta el propio Aprendo en Casa nos dijo que es un texto argumentativo, denominado artículo de opinión, que tiene como propósito orientar o influir en las lectoras y los lectores. A continuación, identificaremos sus partes: introducción, tesis o postura, cuerpo argumentativo y conclusión del artículo de opinión que hemos leído. Para ello, leemos el texto, cuáles son las partes del artículo de opinión. Vamos a leer este texto para poder llenar el cuadro que nos dan del artículo de opinión que hemos leído. La introducción es la parte en la que se presenta el tema o problema del artículo de opinión. Es la opinión o el planteamiento, la tesis o postura es la opinión o el planteamiento central que sostiene la postura a favor o en contra de algo. El cuerpo argumentativo son los argumentos que se presentan para defender la tesis o postura. Los mejores argumentos consisten en información objetiva que se puede mostrar. Los argumentos pueden ser de los siguientes tipos: ejemplificación de analogía, que hace referencia a casos similares; de autoridad, que hace referencia a citas y afirmaciones de expertos en el tema; de causa y consecuencia, etc. Y la conclusión, por último, es la parte del texto en la que se sintetiza o refuerza la opinión o postura. Ahora sí pasamos. Después de la lectura, utilicemos el siguiente cuadro para elaborar y completar el siguiente cuadro. Esta es la ficha de análisis del artículo de opinión. Recordemos el título, que era la discriminación enquistada en la sociedad. La introducción, que era la introducción, era la parte en la que se presenta el tema o problema del artículo de opinión.
Entonces la introducción es: expresiones desatinadas como "no sabes con quién te has metido" y "tú no eres nadie" se repiten con preocupante frecuencia en la sociedad peruana. Tesis o postura es: nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, porque la tesis es la opinión o el planteamiento central que sostiene la postura a favor o en contra de algo de la autora. Y esto lo dijo muchas veces. Para mí esta era su postura o su tesis. Argumentos. Hubo 5 argumentos detectados en el artículo de opinión. Uno de los argumentos, recordemos primero que es un argumento, son los argumentos que se presentan para defender la tesis o postura. Los mejores argumentos consisten en información objetiva que se puede mostrar. Ahora sí, el primer argumento era: nuestro código penal tipifica como delito contra la humanidad la discriminación e incitación a la discriminación, castigando tales acciones con pena privativa de libertad, no menor de 2 años ni mayor de 3. Si el hecho se realiza mediante actos de violencia física o mental, mediante internet u otro medio análogo, o quien comete el hecho es servidor público, la pena privativa de libertad será no menor de 2 años ni mayor de 4, además de quedar inhabilitado. El segundo argumento es este. Nos dicen: en el Perú la protección legal de derechos tuvo luz por primera vez en el derecho a la igualdad y no discriminación, que reconoció la Constitución peruana de 1979, que incluía como motivos prohibidos de discriminación el sexo, la raza, la religión, la opinión y el idioma. El tercer argumento nos dice, para mí fue el mejor argumento, donde la autora dice: en pleno siglo XXI, cuando se creía que el racismo debía estar extinguido y que el Perú se iba asumiendo como un país pluricultural, el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal. Es decir, se perciben racistas o muy racistas conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. El cuarto argumento: no solo en fechas como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el 21 de marzo, saludamos los esfuerzos que contribuyen a la construcción de un país sin discriminación. Y el quinto y último argumento: en esa línea merecen un reconocimiento especial iniciativas como la del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que impulsa campañas mediante la plataforma Alerta contra el Racismo para llamar la atención de la ciudadanía sobre la dañina presencia de la discriminación en nuestro país. Y por último, la conclusión, que es la parte del texto en la que se sintetiza o se refuerza la opinión o postura, es decir, esa tesis. La conclusión es: la ciudadanía le dice no al racismo, a los estereotipos y al prejuicio. No existen personas superiores a otras, ante la ley todos somos iguales. Opinamos sobre el texto. En el texto leído, Rod Pacheco escribe lo siguiente: el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal. Es decir, se percibe racistas o muy racistas conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnica racial. Nos dan esta pregunta: ¿con qué finalidad habrá utilizado el autor esta encuesta en su artículo de opinión? ¿La información en el artículo de opinión aporta validez? Pues la finalidad de la autora es que las personas puedan conocer el porcentaje de la población que es discriminada e incluso la parte que se considera que discrimina. Podemos observar en el texto que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas.
Entonces podemos concluir que más de la mitad de la población piensa que los peruanos son racistas o muy racistas. Pregunta B. De los argumentos presentados en el artículo de opinión, ¿cuál es el argumento de mayor peso, es decir, de mayor importancia, y por qué? Para mí, el argumento de mayor importancia fue este. Y nos dice: en pleno siglo XXI, cuando se creía que el racismo debía estar extinguido y que el Perú se iba asumiendo como un país pluricultural, el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas, y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se percibe racistas o muy racistas conforme los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. Este argumento me pareció interesante porque impacta en el artículo de opinión, dando a conocer el porcentaje de la población de racistas que existen en el Perú. Pregunta C. Si tuviésemos que compartir con nuestra familia, amigos o amigas nuestra opinión del texto, la discriminación que está en la sociedad, ¿qué les diríamos? Esta pregunta es personal. ¿Qué les dirías tú a tus familiares, amigos y amigas sobre esta lectura? ¿Qué piensas? ¿Qué les dirías? Ahí escribes qué les dirías. Pregunta D. ¿Qué podríamos proponer para prevenir o disminuir la discriminación en el Perú? ¿Cómo podríamos promover una convivencia democrática, intercultural y libre de discriminación que busca el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas? Para prevenir o disminuir la discriminación en el Perú, mis propuestas son las siguientes. No discriminar a las personas. Es muy importante enseñarle a la futura generación a no discriminar a los pueblos indígenas, a las personas de otros pueblos, de otros países, siempre respetando su cultura. Para los que no respetan, pues, crear leyes o poner multas a las personas que lo hacen para que pueda disminuir la discriminación. Para promover una convivencia democrática, intercultural y libre de discriminación que busca el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas, pues lo que debemos hacer es comprometernos con el país. No debemos discriminar, debemos dar a conocer nuestra cultura, respetar las decisiones de los demás para un país con igualdad de oportunidades para todas las personas. Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y qué necesitamos mejorar. Marca con una aspa o con una X y, de ser el caso, escribe las acciones que realizarás para mejorar tus aprendizajes. Ahora sí vamos a evaluar nuestros aprendizajes. La competencia es: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Nos dan 4 criterios de evaluación. Nos dice: obtuvo información del artículo de opinión. Para responder las preguntas, si has obtenido información del artículo de opinión, coloca si lo lograste o estás en proceso. En mi caso yo sí lo logré, porque como puedes ver, obtuve información para responder a las preguntas del artículo de opinión. Identifiqué información importante del artículo de opinión, la tesis, los argumentos y la conclusión. Claro que sí, ¿no? Porque hemos identificado información de la tesis, los argumentos, la conclusión, y no solo eso, sino la introducción y el título. ¿Expliqué acerca de la información del texto, la intención del autor y el tipo de texto? Claro que sí, porque la intención del autor era convencer al público con su artículo de opinión. Opiné sobre la validez de la información considerando los efectos del texto en las lectoras y los lectores, y la contrasté con mi experiencia personal. Si has hecho esto, si has opinado sobre la información con tus familiares, amigos, como te dije, y lo has contrastado con tu experiencia personal, pues pones que lo lograste. Eso ha sido todo el tema. Ha sido un poquito largo, pero ha sido muy interesante. Recuerda no discriminar, es muy importante para el cambio del país. ¿Tú eres parte del cambio? Esto ha sido todo por hoy. Espero te haya sido de utilidad. Nos vemos pronto, cuídate mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.